Recientemente conocimos la historia del ingeniero Pedro Albarracín en sus inicios en la docencia y queremos seguir escuchando todos esos retos vividos al comienzo de este largo recorrido. Ingeniero Pedro, bienvenido nuevamente. Cuéntanos cómo fue evolucionando todas esas trayectorias en la docencia, no solamente a nivel académico en las instituciones universitarias, sino también a nivel profesional en la industria. Sí, claro que sí, Camila. Realmente yo siempre he pensado que un esfuerzo que se hace en cualquier actividad finalmente da unos frutos y unos resultados tangibles, ¿no? Como fue, por ejemplo, en el caso mío con la academia, al empezar a dictar clases en la Universidad Nacional, en la Facultad de Ingeniería Mecánica con esta materia de lubricación. En ese momento era solamente una materia que se llama lubricación. Entonces empecé el siguiente semestre al desarrollo de esta actividad, pues ya hubo más estudiantes porque era una materia que realmente, como le comentaba en la entrevista anterior, pues la enfocaba el profesor que estaba ahí, era ingeniero químico, y la enfocaba desde el punto de vista de la química de los lubricantes. Entonces, desde el punto de vista de la formulación de los lubricantes, aunque es una temática muy importante, pues no cubre las necesidades de ese estudiante de ingeniería mecánica que finalmente va a llegar a un departamento de mantenimiento que va a tener bajo su responsabilidad una serie de máquinas en donde no es la formulación que es importante, porque finalmente es lo que conlleva que un lubricante cumpla con los requerimientos para poder funcionar correctamente, sino es cómo seleccionarlo correctamente, cómo aplicarlo, cómo mantenerlo y cómo lograr mediante el uso correcto de ese lubricante controlar efectivamente el desgaste en los diferentes mecanismos. Entonces, claro, como el enfoque en ese momento mío, por ser ingeniero mecánico y ya tener una experiencia en la industria más o menos de unos 5 años en el momento en que empecé en la Universidad Nacional a dictar esta materia, pues ya había pasado por 2 empresas muy importantes aquí en Medellín como ingeniero de lubricación, siendo ingeniero mecánico. Entonces yo la enfoqué pues como yo pensaba que era, y era en la práctica de la lubricación. La teoría lleva a la práctica. Entonces el curso, que era una electiva, pues fue cogiendo cada vez más renombre dentro de los estudiantes de ingeniería mecánica, y el siguiente semestre ya no eran 7 como cuando yo empecé a dictarla, sino ya habían 15, ya después el siguiente semestre 20, 25, y llegué a tener un grupo hasta de 40 estudiantes de los últimos semestres de ingeniería mecánica, y le empezamos a dar un enfoque muy interesante, y ese enfoque pues conllevó a que la universidad en un momento determinado me propusiera que hiciéramos un curso a nivel nacional, ¿cierto? Un curso a nivel nacional de lubricación, y bueno, yo le dije que sí, bueno, vamos a hacerlo. La universidad lo organizó, yo lo desarrollé, y la verdad es que en ese momento pues una cosa es la academia y otra cosa es la industria. Sí, en la academia pues uno como profesor pues lleva la de ganar siempre porque el estudiante es receptivo, sí, y el estudiante como no tiene unas herramientas teóricas muy claras ni mucho menos prácticas, porque hasta ahora se está formando, pues no tiene los argumentos como para decirle a uno como profesor en una determinada materia, profe, yo creo que ese concepto no es del todo correcto, ¿sí? Yo creo que le falta tal cosa. Entonces uno lleva las de ganar como profesor, ¿sí? Porque uno supuestamente es el que sabe, el que dirige el conocimiento, y el estudiante es receptivo, y de ahí la necesidad de que el profesor realmente sí esté preparado tanto en la teoría como en la práctica, ¿cierto? Porque en la teoría todo funciona muy bien, en el tablero todo funciona muy bien, y estamos hablando de una época en la cual la información era muy limitada, o sea, no teníamos internet. Estoy hablando de los años 84, 1985, donde todo era, digamos, en manuales, que era una información muy escasa. Entonces uno tenía una gran ventaja sobre los estudiantes, y si uno desarrollaba, digamos, una metodología entendible para el estudiante, pues el estudiante, digamos, quedaba con unos buenos conocimientos, y uno empezaba como a adquirir renombre dentro de la universidad porque era el profesor que mejor explicaba, o uno de los que mejor explicaba, y le llegaba con el mensaje al estudiante. Entonces eso conllevó a que la universidad me propusiera
hiciéramos un curso a nivel nacional para la industria. Entonces ya ahí era otro cuento completamente diferente, ¿cierto? Porque a pesar de que yo ya había pasado por la industria 5 años como ingeniero de lubricación, de todas maneras, digamos, desarrollar un curso a nivel nacional, sí, donde podían participar ingenieros, digamos, de diferentes procesos industriales, aunque yo tenía algo de experiencia en algunos procesos en ese momento ya, como era algunas plantas cementeras, algunas hidroeléctricas, pero no, era todo un desafío, ¿cierto? Y le dije que sí, porque yo en mi vida siempre, digamos, he asumido como esos retos interesantes cuando uno no tiene, digamos, todo el concepto completo como para desarrollar una actividad, pero yo he asumido esos retos porque es un desafío para uno, para seguir creciendo, para seguir investigando y seguir creciendo. Y le dije a la universidad que bueno, que listo, que lo hiciéramos. Y entonces lo empezaron a organizar y yo, mientras el momento de plantear, digamos, el curso hasta el momento de ejecutarlo, pues serían unos 2 meses. Además, otro factor también jugaba a favor y en contra. Sí, a favor mío, pues era la juventud que en ese momento tenía. Yo tenía 27 años, sí, y uno joven es bastante atrevido, inclusive con el conocimiento, y me le medía eso. Pero en contra mía, pues era como te acabo de contar, pues la limitación en que yo no conocía todos los procesos industriales que pueden haber, ¿sí? Por ejemplo, refinación de petróleo, pues ni idea, yo nunca había estado en ninguna de las 2 refinerías que hay en Colombia. Campos petroleros de pronto tampoco había estado así, sino había leído un poco sobre máquinas de explotación de petróleo. En procesos petroquímicos tampoco tenía mucha experiencia, o sea, me faltaba muchísimo. Sin embargo, me le medí. Entonces, en los 2 meses, entre empezar a organizarlo y ejecutarlo, yo estaba bastante pensativo y decía yo qué tal que asistan ingenieros y de hecho que iban a asistir seguramente con mucha experiencia, sí, personas que ya llevan 10, 15 años, 20 años. Bueno, para mí eso fue un mundo de incertidumbre durante esos 2 meses de organización y yo decía, ojalá asista poca gente para poderme defender mejor, como para poder arrancar en este proceso. Y le hice mucha fuerza que existieran por ahí 5 o 8 personas y llegó el día del curso, ¿no? Pero, y profe, los cursos... esta anécdota del primer curso la vamos a tener en un tercer video. Claro. Para que estemos atentos a cuando lo publiquemos. Entonces, sí, exactamente. Cuenta puntualmente cómo fue ese arranque, pero sin detalles para dejar sí, más... Claro, fue una experiencia pues muy interesante y yo pienso que muchas personas que seguramente han hecho como un proceso similar, que yo pienso que son muchos los ingenieros que han hecho ese mismo proceso, pues le genera mucha incertidumbre, ¿no? Y muchos temores. Sí, sí. Y efectivamente, bueno, llegó el día del seminario y bueno, lo desarrollamos. Luego, pues como tú lo dices, en una tercera entrega de estas entrevistas hablaremos que fue un desafío súper interesante y más que los cursos en esa época eran de 45 horas. Sí, era todos los días, lunes hasta el sábado a mediodía, 8 horas diarias, ¿sí? Entonces usted necesita tener mucha experiencia, necesita tener mucho conocimiento y ahí es el desafío de la teoría con la práctica. Entonces yo soy un convencido desde la academia y con mi experiencia práctica a lo largo de muchos años de que hay que complementar necesariamente la academia con la práctica. De acuerdo. Sí, la teoría por sí sola funciona muy bien, pero llévela a la práctica, donde en la práctica hay factores ocultos que por más de que uno tenga mucha experiencia, nunca han aparecido, en cualquier momento aparecen, y si no tenemos el marco teórico asociado con experiencia práctica, esos factores que aparecen en la práctica pueden fácilmente llevar a la falla, digamos, cualquier elemento de máquina y generar un trauma crítico en cualquier tipo de proceso industrial. Entonces esa fue como, digamos, esa experiencia de cómo ir entrando desde la academia a la práctica en una época en que estaba yo muy joven, ¿cierto? Y como te decía hace un momento, pues me favoreció el atrevimiento que tienen todos los jóvenes. Sí, que uno joven piensa que tiene el mundo en las manos y es algo muy positivo que le permite a uno atreverse a hacer, y la verdad es que pues yo siempre he tenido dentro de mi vida profesional como ese atrevimiento frente a los desafíos
que en el día a día se le presentan a uno y que uno los va resolviendo y que todo no es color de rosa, ¿no? Sí, Claro. si no hay fracasos también, pero yo pienso que el fracaso se debe sacar mucha energía para seguir adelante y no quedarse en el fracaso llorando, sino es un momento que no va a perdurar para siempre y hay una etapa posterior en donde uno sigue desarrollando sus actividades y esa academia finalmente pues me llevó a otras universidades también a dictar en posgrados, sí, y ha sido realmente, digamos, un proceso súper interesante que se les recomiendo y a los ingenieros que recién salen de las universidades, a los que ya están trabajando en la industria y que llevan algunos años o muchos años también, de que continúen explorando el campo teórico, que no se queden solamente en la práctica, sino que complementen los dos, que yo estoy seguro que eso da unos resultados y unos frutos muy tangibles que le van a permitir a uno, independientemente de la edad que uno tenga, porque la edad es algo cronológico, pero que no es un impedimento para que la mente siga desarrollando y siga Súper. entregando productos tangibles tanto a la academia como a la industria. Excelente, profe, gracias.